Si tú estás logrando generar un capital de $8.000 en una cuenta financiada, ¿por qué habrías de retirarlo y meterlo en una cuenta propia donde no retiras tanto? Porque no sigues haciendo lo que estás haciendo que te está yendo bien. Porque no retiras los 8.000, pero sigues operando tu cuenta financiada. Ven acá, pero yo quiero que me cuentes, o sea, cómo pasaste de perder 3 años a empezar a ganar. Ahí está. A mí lo que estás haciendo ahora y ganando, si no me cuentas cómo lo hiciste, no Es que, entiendo. bueno, Bienvenidos a Feeling the Target, el podcast de You Profit Trader. Yo soy Diego y por aquí tenemos A Miguel Vargas. y David Vargas. Miguel y David. Son dos hermanos que tienen una historia bastante interesante. Son traders y vamos a conversar un poquito el día de hoy pues de trading e inversiones. Vale, Diego, muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues para comentarles cómo uno ingresó en este mundo. Nosotros ingresamos en las inversiones porque yo creo que a la gran mayoría que puede estar escuchando el podcast le interesa mucho cómo aprender a invertir en los mercados financieros. O de pronto más que todo cómo ganar dinero desde casa o cómo tratar, ya que gracias a la pandemia fue que empezó como el boom, ¿no? El de las inversiones, las empresas de fondeo. Pero por ejemplo, Miguel, ¿cómo empezaste, cómo conociste tú el trading? El trading yo lo conocí cuando yo me gradué del colegio, más o menos en el año 2009. Yo en el 2010 me fui a vivir a una ciudad que se llama Cúcuta. Pero yo quería ver una manera en la cual yo pudiera trabajar y no estar todo el día metido, ¿sí? En un empleo. Yo creo que la gran mayoría de personas hemos pensado en lo mismo. Y ahí mirando en internet fue cuando empecé a indagar, empezamos a mirar cómo ganar dinero desde casa. Okay. Y ahí fue cuando empezamos como tal a mirar todo el tema de pagar encuestas o hacer teletrabajo. Pero uno de los anuncios que más me interesó fue aprenda a ganar dinero desde casa invirtiendo en los mercados. ¿Viste una chapa que decía gana dinero desde casa, pregúntame cómo? Algo así. Es lo que más uno ve todavía. Sí, Claro. Pero eso no es trading, ¿no? Principalmente no, pero ahí precisamente es cuando yo ingresé y en uno de esos comerciales o en una de esas pautas aparecía Forex. Ok. Y yo, bueno, ¿qué es Forex? Forex Exchange. Dije, y me di cuenta que uno también puede invertir en algo que se llama los pares de divisas. En ese entonces, pues como yo vivía en frontera, pues uno en ese entonces me movía mucho lo que es el bolívar y el peso colombiano. Claro. Entonces yo dije, hey, yo puedo también hacer dinero por simplemente hacer transacciones, como se le conocía en ese entonces en el año 2010, que fue cuando iniciamos principalmente. Y ahí fue cuando yo me empecé a inmiscuir como todo en todo ese tema de como, hey, ¿cómo va a funcionar? Yo recuerdo que la primera vez que invertí en estos mercados, le pedí a mi papá a prestar la tarjeta, consignó $1.000.000, los perdí en un día, eso sí, yo pensando. El Forex. Sí, pensando que eso era muy sencillo, dije, pero si esto tiene pauta publicidad, pues porque la gente realmente tiene que ganar dinero. Pero ven ¿no? acá, a ver, tú me cuentas que terminas el colegio el año... 2009. Para ponerlo en contexto. ¿Son gemelos? Sí. ¿Tienen 29 años? Sí. Ok. Entonces, en el año 2009 tenían 13 años menos que ahora. Eso significa que tenían, ¿qué? 16, 17 años. 16 años. 17 porque cumplimos en enero. En enero. Nos fuimos a vivir a Cúcuta. En el 2010 ya tenemos 2010. 17 años. Ok, entonces conocieron el trading y cuando, digamos, hicieron algún curso. No, realmente lo primero fue que yo veía que los viernes siempre el mercado caía. Entonces yo lo que hacía era entrar en ventas el viernes, Ok. pensando que esa era una manera como muy sencilla para uno decir, hey, voy a ingresar aquí en ventas y siempre gano, porque yo miraba anteriormente y siempre los viernes el mercado bajaba. Pero dato curioso, ese día el mercado no bajó. Por todo lo que hizo el control fue subir. Dije, ve, pero Y ahí se fue el $1.000.000. ahí se fue, claro, en ese entonces uno es muy inexperto y uno a veces se cree mejor que el mercado, ¿no? Y uno piensa que tiene lo mejor, la mejor estrategia cuando uno recién está iniciando en esto, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a indagar. Y realmente eso fue lo que a mí me llevó a estudiar finanzas. Entonces, principalmente yo dije, no, de pronto sí necesito algún tipo de capacitación, pero en ese entonces en internet tú no encontrabas casi nada, imagínate, estamos hablando de hace casi como 12 años, que en ese entonces no era tan conocido nada de las inversiones, realmente el internet no abarcaba tanto y no existían tantas empresas. Pero antes de que entremos en el campo de que te pusiste a estudiar finanzas, ustedes me estaban contando antes que tú lo metiste en las inversiones o en el trading. ¿Cómo fue? No, de hecho lo que pasa es que en el 2010 nos fuimos a vivir a Cúcuta. Yo duré un mes. Entonces, Las vacaciones. sí, yo fue como más vacaciones y en febrero me volví para Bogotá otra vez. Y él se quedó allá en Cúcuta, pero básicamente yo no sabía nada de lo que él estaba haciendo, porque él inició más o menos como febrero, marzo a empezar a buscar lo de cómo ganar dinero y pues yo no sabía acá, porque yo estaba en Bogotá pues estudiando. Entonces, de hecho fue
cuando duró como que 9, 10 meses por allá, ¿sí? Llegué en diciembre. En diciembre llegó otra vez a Bogotá y no me dijo nada. De hecho, la vaina fue que cogió él como en enero, febrero, como que ya no tenía plata y me dijo, venga, yo estoy tratando de hacer esto, ¿por qué no se mete y miramos los dos a ver qué hacemos, no? Vale. Y entonces yo, bueno, pues claro, pues usted lo que conectaba pasa a es que- capital porque ya ha perdido todo el capital. Lo que pasa es que eso ya fue mucho después. Eso Tú fue- dices, bueno, me está yendo mal, déjame tomar Lo que pasa es que en el Para que nos vayan a 2014 los dos. yo ingresé a la universidad en el año 2011, pero ya en el 2000, y claro, yo estudié mucho finanzas y todo el tema pensando que para uno realmente invertir en estos mercados tiene que saber o tener alguna carrera profesional, que realmente eso es falso. Claro, qué interesante lo que dices, es verdad. Yo, por ejemplo, o sea, tú fuiste a la universidad y dijiste, bueno, me fue como el culo, perdí el millón de Tal pesos de cual. mi papá. Más. de ¿Cómo hecho, le digo a mi papá que perdí 1 millón en 5 minutos? Bueno, no sé cómo se lo habrás explicado. Y dijiste, bueno, me voy a la universidad y ahí me formarán. Y claro, imagino ese golpe. Yo, por ejemplo, cuando fui a la universidad, me dieron una clase de finanzas, cuando estudiaba contaduría, y... Y que va, o sea, ahí nunca realmente te mostraban cómo operar los mercados, no te enseñaban como gráficos, lo único que te enseñaban era sacar fórmulas matemáticas para medir la rentabilidad y como en base a eso invertir. Promocionaban un juego en Colombia que se llama la Bolsa Millonaria sí, y que te metieras a competir, pero ¿cómo Pero te iba a ir es bien si falso. con lo que te daban no, No. no tienes las herramientas para poder participar y ganar? Y es que eso es falso, o sea, yo digo que uno no puede medir la rentabilidad en mercados variables, o sea, es que nosotros estamos en un mercado variable, todo lo que tenga que ver con inversiones, sea Forex, futuros, divisas, acciones, son mercados variables y fluctuantes, suben y bajan, es decir, uno no puede tener una ganancia fija mensual. Totalmente, sí. Digamos que ahí lo más curioso es que yo me di cuenta que realmente lo que primero me explicaron en la universidad era básicamente para aprender a leer los balances y los estados de las empresas para ver si realmente eran rentables o no y para ver si realmente sí tenía un buen pie a futuro, si se veía muy bien a futuro. Eso básicamente lo que uno enseña en la universidad es aprender a invertir. Es muy diferente de la inversión a realmente hacer lo que hacemos la gran mayoría, que es hacer trading o lo que yo más digo, análisis técnico. Claro. Las inversiones principalmente, claro, uno en la universidad lo que ve, hey, cuáles son los ratios financieros, cómo tú miras el CAPM, elaboración, teoremas de Markowitz, teoría de portafolios eficientes, cómo son los derivados financieros, cómo calcular árboles binomiales. Y yo cuando realmente aterricé a la realidad, yo dije, eso no sirve para nada. Bueno, Pero en las inversiones, porque en la universidad de pronto para uno evaluar empresas sí, Sí funciona. pero para inversiones en mercados financieros yo digo que no. pero para inversiones en empresas, por ejemplo, en acciones. Yo creo que Funciona. ahí utilizan mucho lo que tú estás... Lo que pasa es que comentando. eso, lo que pasa es que eso Mira los funcionaría balances. mucho más, pero cuando tú quieres invertir ya como tal es en empresas grandes que estén Claro, directamente en la bolsa, tú poder ver realmente cómo está el resultado y ni siquiera así te garantiza nada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchos estudios, muchos de los que invirtieron su dinero en las acciones en el año 2020, nunca pensamos que iba a existir una pandemia. ¿Qué pasó, por ejemplo, las personas que invirtieron porque veían que el crecimiento del turismo, de empresas como Boeing, de empresas como Hoteles de Cameron, las acciones bajaron. De hecho, muchos llegaron Hasta muchas Bianca se empresas- quebró, la quitaron Muchas de la bolsa empresas de llegaron a Colombia. la quiebra. Y eso, que independientemente que tuvieron unos buenos análisis, que es lo que le enseñaron en la universidad, nunca estuvimos exentos de que pudiera ocurrir una calamidad así. Así que realmente estudiar eso tampoco te asegura de que realmente vaya a funcionar. ¿Por qué? Porque el mercado es variable y lo que tú analizas es el pasado. Nunca vamos a saber qué va a pasar en el presente y en el futuro. Y eso fue lo que a mí me tomó la decisión que yo dije, esto No, realmente y aparte, no es tan digamos, seguro. lo que son las noticias fundamentales, bueno, pues los fundamentales, pues uno las conoce, ¿no? El estado de resultados, los trimestres de las empresas, ay, bueno, lea esto, ay, Netflix este trimestre resultó menos 200,000 seguidores, Ay, pum, se caen además que eso es las acciones de- aburridísimo. No, Ponerse a mirar pero es que estados, mira que balance. es aburrido y no, es interesante porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy puntual de lo que pasó con Netflix este año. Netflix este año lo que fue el primer trimestre, las acciones se desplomaron muchísimo y todo el mundo, no, pero es que a Netflix les está yendo mal, pero es por culpa de ellos. Todo el mundo conoce el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, ¿no? Todo el mundo lo conoce. Cuando Rusia empezó a atacar a Ucrania, Netflix dijo, voy a cancelar todos los usuarios de Rusia. Son 700,000 usuarios. Casi 1 millón de usuarios. ¿Qué pasó? En el primer trimestre, entonces Netflix apareció en sus estados de resultados menos 200,000 suscriptores cuando supuestamente iban a tener un crecimiento en el primer trimestre de 200 o 300,000. Pues la gente ve eso como negativo. Entonces Netflix, bien, dándoselas de macho, pues disculpen la palabra, pero es verdad. Pues lo que hizo o ocasionó fue que los inversores dijeran, no, pues esta vaina está mal porque Netflix no tuvo tantos seguidores o bueno, suscriptores como pensó y se cayeron las acciones. Entonces Pero son vamos noticias algo. que uno no... Claro, que también hay que valorar.
Pero volvamos a cuando Netflix no era Netflix como lo que es ahora. Ustedes estaban aprendiendo a hacer trading. Tú fuiste a la universidad, no te enseñaron. Ah, sí, claro. Realmente, pues uno ve una clase que se llama básicamente derivados financieros. Ahí te explican básicamente lo más básico, que tienes que mirar estos indicadores, que el DAS, que mirar los álbumes binomiales, que las OHL. ¿Y dónde aprendiste realmente a leer un gráfico? Realmente en la universidad fue como lo que yo ya sabía que había hecho por mi cuenta, realmente. Porque básicamente lo que hacen es principalmente explicarte, usa estos indicadores que son calculados de manera matemática o estadística, que ellos te dirán si hay una tendencia alcista o bajista, pero eso no sirve. Lo que pasa es que yo soy una persona que entendí, después de muchos años, que realmente para tú hacer trading y ser rentable, no te sirve realmente seguir los indicadores. Es mi punto de vista. Sí, opino lo mismo. Experiencia personal tuya. Sí, es mi punto. Yo creo que los dos. ¿Por qué lo digo? Porque, digamos, la gran mayoría de personas que dicen, no, que el RSI, que es el más conocido, o las medias móviles, o el MACD, que es el Moving Average and Divergence and Convergence, sí, dicen, no, ese cuando cruza va a subir, va a bajar. Sí, no es tan cierto. Porque realmente para que se calculen todos los indicadores que existen, tiene que haber un pasado. Y esos datos del pasado realmente ya pasó. Ahora el presente es diferente. Hasta ahorita, como son cálculos, pues ya te está diciendo que sí, ya está subiendo, pero ya estaba subiendo desde hace rato. Claro, lo que pasa es que una buena forma, digamos, de poder medir, o la única forma que tenemos de poder intentar predecir lo que puede suceder en el futuro, es basándose en los eventos pasados. Por ejemplo, Sí. eso se puede aplicar no solo al trading, para la vida personal. Claro. Si tú tienes una relación, por decir, que va mal por cualquier cosa, porque algo pasó, lo más probable es que eso se repita en el futuro. Y así puede ser el mercado también. Entonces por eso se utilizan como estos indicadores. Lo que hay que Sí, entender no. cuando uno hace trading es que no existe como lo que se llama el santo grial o eso que te va a dar siempre ganar. Entonces hay que tener una estrategia. Puede ser usando indicadores o no, porque a ustedes no les gustan. No, es que, Pero digamos que tú dices algo que es muy Que te cierto. permita tener una ventaja estadística frente al mercado. Correcto. Y eso lo que tú dices es perfecto, pero te comento algo. Hoy por hoy la gran mayoría de personas hacen es trading. ¿Qué es trading? Hacer operaciones intradía, velas de 2 minutos, 5 minutos. Realmente cuando hablamos nosotros de usar indicadores, te lo puedo asegurar, matemática, estadísticamente y por medio de cualquier gráfico, que realmente las personas que manejan indicadores, sean medias móviles, RSI, barras de Bollinger, ¿sí? Realmente les va a funcionar mucho más esas temporalidades altas, temporalidades mínimo de 1 a 4 horas. ¿Por qué? Porque entre más la temporalidad tú la analices con un mayor rango, el mercado se va a ver mucho más armonioso. Ok, En mi caso, yo soy scalper. yo te Es quería que la preguntar eso. diferencia- Entonces, si tú dices que entonces los indicadores funcionan a un plazo un poco mayor, ¿los utilizas entonces a un plazo mayor o no? ¿Haces scalping? No, depende. Lo que pasa es que yo digo, funcionan mucho más porque sí, pero realmente mi hermano y yo somos mucho más rentables realmente estudiando algo que es lo que se llama la estructura de mercado. O el price action. Que es el price action. Realmente nosotros lo que principalmente nos basamos es en los mal llamados soportes y resistencia, que son mal llamados. Realmente son zonas de no interés de compra y zonas de interés de compra, que la gran mayoría de personas los analiza Zonas de mal, en mi compradores o opinión, vendedores. cuando yo veo, puede ser. Pero realmente, ¿tú cómo sabes quiénes son los que mueven el mercado? Los market makers, los fuertes, los que le meten capital, volumen. Uno no lo O sea mueve. que ustedes integran el volumen en su operativa. Es el único, el volumen es un indicador que no es estadístico, porque el volumen solamente te muestra el número de transacciones que está ingresando en el momento. ¡Pum! Cada vela. Yo sé con el volumen en dónde están ingresando la gran mayoría de estos monstruos. Si por ejemplo me llega una zona de liquidez o una zona de interés de compra o una zona de demanda de mercado y yo veo que empieza a subir fuertemente el mercado, yo sé que ahí están ingresando los fuertes. Por eso mi principal análisis yo lo baso es en el análisis técnico, tratando de mirar dónde están ingresando los fuertes. Ahora te comento a ti, te pregunto, Diego, ¿tú crees que un fondo de inversión, un market maker, va a decir, hey, me cruzó una media móvil, voy a entrar en compra? ¿Sabes cuál es el principal trabajo realmente de un market maker? Es hacer las trampas del mercado para generar la liquidez. Lo que pasa es que los fondos de inversión los fondos o los que manejan fondos de inversión yo creo que operan de una forma distinta a la que operamos los traders retail. Esa Tienen es la- herramientas, primero, que los traders retail no tenemos. Claro. Y No. tienen un equipo de gente que nosotros no tenemos. O sea, tú en tu casa estás tú, tu computador, el gráfico, y existe la posibilidad de salir y ser rentable, pero tienes que, con las herramientas que tienes, hacerlo. Los fondos de inversión ya, yo creo que, bueno, no creo, estoy seguro, lo que hacen son cosas mucho más algorítmicas y matemáticas. Por ejemplo, hay una historia, a mí el trading, por ejemplo, el trading es algo que uno tiene que entender que es muy, tú que hablaste de la matemática, los indicadores y tal, es algo muy matemático.
hay un carajo que se llama Edward Thorpe, que él manejó un fondo de inversión durante más de 20 años siendo rentable, con una rentabilidad mayor al 15%. Eso es anual, 15% anual. Eso es una estrella. Entonces, ese hombre una estrella. Este señor, ¿quién era? Ese carajo, él empezó, era un profesor de matemática en la universidad, pero antes de ser profesor de matemática fue el que escribió el libro de How to Beat the Dealer, que era cómo ganar al blackjack en los casinos. Y él desarrolló una estrategia, la aplicó, ganó, y luego escribió un libro, luego fue profesor de matemática y luego manejó un fondo de inversión. Yo después de escuchar esa historia, leer el libro aburrido porque es pura matemática. A mí me gusta la matemática, pero nunca llegué tan profundo, es muchas fórmulas y tal. Al que le gusta lo puede leer. Me di cuenta como que hay algo que yo no estaba viendo aquí, que realmente esto sí es mucha más matemática y no solo toca de repente meter un poquito de matemática a lo que hacemos. Entonces está muy interesante lo que hablas y lo que dices. Pero es que yo digo que de pronto también eso depende, porque es que matemáticamente también están las divergencias y convergencias, y eso sí se aplica, pues eso sí puede llegar a funcionar, pero ya como tú dices, tocaría ver pues las fórmulas, cómo serían, cómo se aplican, pero igualmente nosotros no tenemos la capacidad de todas esas personas o maquinarias que ellos utilizan, y aparte de eso es que ellos tienen información privilegiada, o sea, hay que decir las cosas como son, los fondos de inversión deben tener todo. Pero yo creo, bueno, sí, quizás la tienen o no, pero entonces lo que podríamos nosotros hacer como traders retail para aplicar un poco de matemática a nuestra estrategia es empezar a contabilizar las operaciones, el ratio riesgo-beneficio. Pero es que de hecho, eso es algo muy curioso. Lo que pasa es que el volumen, ¿cuál es la ventaja de operar en el mercado de futuros? Que es el único mercado, no sé si de pronto sepas, que tiene una mesa central de dinero. Claro. Y básicamente todas las transacciones que ocurren en el mundo sí se puede ver en el volumen. En cualquier otro mercado que no sea tampoco el accionario, no. Bueno, en Forex lo puedes ver, solo que no es el volumen real. No es el volumen de cada broker. Claro, existen muchas operaciones. Pero ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja? Que en el mercado de futuros tú puedes realmente ver en dónde sí están ingresando estos monstruos, porque es uno de los mercados más regulados del mundo. Y al ser uno de los más regulados, pues claro que existe manipulación, pero podemos verla mucho más. Ahora, en ese caso, muchos me dicen, te voy a decir yo, te voy a decir sinceramente, y te puedo mostrar inclusive, Miguel, ¿cuánto es tu asertividad? Por ejemplo, Miguel, ¿tú cuánto es tu asertividad? ¿Cuánto realmente ganas en los mercados en porcentaje de tus operaciones? De 100 operaciones que haces, ¿cuántas ganas? Yo fácilmente te lo digo. Yo tengo una asertividad superior al 85%. Okay. Es una locura. Todo el mundo dice, eso es falso, es imposible, tienes el santo grial. No, yo lo hice de una manera probabilística y estadísticamente. ¿Cómo lo hice? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es mi santo grial para mí? Para ser rentable, para vivir del trading desde el 2018. Yo llevo más de 4 años realmente viviendo del trading. Mi secreto en scalping es manejar estructura del mercado, pero lo más importante es manejar algo que todos los libros están en contra, y es los ratios negativos. ¿Qué quiere decir un ratio negativo? Por ejemplo, yo para pasar las pruebas de fondeo, yo las paso en 8 días, 7 días, 6 días, pero tengo que seguirlas pasando. Pero ven acá, ¿a qué te refieres de ratio negativo? Allá voy. Por ejemplo, la gran mayoría dice, Miguel, yo no voy a comprar pan para vender pan, ¿sí? Yo hago todo lo contrario de lo que es ese dicho. Yo realmente lo que hago es, por ejemplo, arriesgo $200 para ganarme 120, 130. De hecho, en mi canal de YouTube pueden ver todas mis operaciones y se lo entenderán. Me dicen, Miguel, pero ¿cómo vas a arriesgar 200 para ganarte 120? Eso, todos los libros de trading, trading en la zona, el mesa de las 3 patas, psicología del trading, el teorema de Markowitz, todos dicen que no debería ser así, pero yo lo hago así. ¿Por qué? Porque de 10 operativas yo pierdo una. Es decir, con ratio negativo. Inclusive lo puedes probar. Puedes probarlo. Mira, en algún momento, siempre en la metodología que yo imparto, estoy en positivo. Siempre. Independiente. Yo creo que la gran mayoría siempre estamos en algún momento en positivo. Más que le importa es que la utilices. Ahora, la utilizo. Y de hecho, es lo que yo muestro cuando yo les opero en vivo, en directo a mis estudiantes, y ellos pueden ver mi hard record, que es algo interesante. Entonces, claro, ellos me dicen, Miguel, ¿cuánto has ganado este mes? Yo digo, mire chicos, en este mes, por ejemplo, te doy los datos del mes de septiembre. En el mes de septiembre yo voy 2 días perdidos, que de hecho ya es demasiado. Pero del resto, todos los demás... Es demasiado para tu estrategia. Para la estrategia, sí, porque yo, por ejemplo, llevo más días perdidos. Claro, pero por ejemplo, para mi estrategia es demasiado, porque en el mes de agosto yo solamente perdí un día. Yo como opero domingos, yo realmente no son 20 días hábiles los que tengo, sino también yo opero básicamente domingo, entonces yo lo tomo como más días. Yo de 26 días perdí solo uno. Entonces, claro. Ven acá, te quiero hacer una pregunta. Viajemos un domingo donde no tenías tanta confianza y no eras tan rentable.
y perdías? Porque empezaste en el trading y ya eras rentable, o tuviste No, oye, mira, o cuánto tiempo no. después, a ver, después de que volviste a iniciar, cuando entraste en futuros, que no sé exactamente cuándo fue, hubo un periodo que estuviste a punto de tirar la toalla, mucho. o fue llegar y De besar el hecho, santo. no. Mira, yo te lo puedo responder. Pues básicamente nosotros iniciamos con lo de los gráficos que tú dijiste desde un principio. Nosotros no aprendimos de ningún lado. Nosotros fuimos nosotros mismos. Entra un broker que sin saber si es ilegal o no, porque hubo un broker que nos robó en nuestro tiempo más de 20, 30 millones de pesos. ¿Por qué? Porque no tenía regulación y cuando uno iba a retirar, pues se desaparecía con nuestro dinero. Eso fue un golpe muy duro que tuvimos. Pero nosotros no tuvimos, digamos, alguien que nos explicara. Eso fue únicamente, busque en internet. No hay cosas en español, busque en inglés. Compre un libro y mándelo acá a Colombia de un análisis técnico, algo así que antes no se conseguía acá. Entonces, Bueno, y la experiencia fue del una trading, experiencia muy dura que nosotros tuvimos al principio. Fueron 3 años de solo pérdida, porque nosotros iniciamos 3 años perdiendo dinero en forma. Es que lo que tiene el trading es que es una profesión que es cara, porque para aprenderla tienes que adquirir experiencia para ser bueno. La experiencia se gana lamentablemente invirtiendo dinero y en muchos casos ese dinero se puede perder. Aprendes cosas que te ayudan a ser mejor, a desarrollar tu estrategia, quizás es lo que le sucedió. Claro. Yo creo Mira. que mayormente el trading, digamos, alguien, no sé, puede pagar una capacitación 3, 4, 5, 6 millones de pesos, pero eso no es el grueso de lo que la persona va a perder. O sea, hay que ser realista. La gran mayoría de traders cuando inician pierden su primera cuenta por Y emociones. entonces, sí, y por falta de estrategia quizás, pero usted estuvieron, los dos, o tú, 3 años. No, los dos, porque es que nosotros al principio operábamos el mismo mercado, entonces nosotros mirábamos, bueno, vamos a operar miramos, él está de acuerdo, yo no entrábamos, y era así viceversa, cuando los dos estábamos de acuerdo, por fin entramos. Esa Pero estrategia veo que no funcionó. no funcionó. De hecho, lo que pasó es que 3 años duramos perdiendo dinero y era por nuestro error, porque nosotros pues no teníamos a nadie que nos instruyera y nosotros hasta... ¿Cómo hacían, por ejemplo? Ok, tú le decías, quiero tomar este trade, él te dice, no, trade ganador. Y no le decías, no, al principio ese fue era muy el duro. trade. Y luego, No, luego sí. te decía el otro, Eso bueno, fue vamos para ese y durísimo. perdemos. Es que eso fue... No se peleaban. Claro, No eso me imagino. es que eso fue muy duro al principio porque es que imagínate yo creo, Ricardo, que esto va a subir. Y entonces él me decía, no, pero yo no creo. Y subía. Y después él me decía, no, esto va a subir. Y yo, bueno, está bien, pum, en contra. Entonces, al principio fue muy duro, pero ya después de eso, pues uno se pone de acuerdo y bueno, si no se tomó, no se tomó y déjelo en el pasado. Y ese es un error que muchas personas cometen, que se quedan con lo que pudo ser y no ven lo que puede llegar a ser. Claro. Me hago entender, y eso es una frase que yo la patenté, no me entiendes. Pero sí es verdad, mucha gente, perdí, y me pasa con los estudiantes. Me dicen, no, David, por ejemplo, una operación en el café, que yo, pero como dices, yo tomé el operativo y le dije a mis traders, pónganle una orden de compra. No la pusieron y esa vaina subió. Pues yo arriesgué $100 y me dio 450 en 2 días. Ven acá, pero yo quiero que me cuente, o sea, cómo pasaste de perder 3 años a empezar a ganar. Ahí está. A mí lo que estás haciendo ahora, ganando, si no me cuentas cómo lo hiciste, Es que, bueno, al principio, pues, bueno, perdíamos y todo eso, y llegó un momento en el que perdíamos Estábamos siempre tanto, desesperados. tan ahí en el piso, que ya no y nos seguía, importó. no pensaron en ir a hacer Sí, otra cosa. de hecho, habían días donde él me decía, voy a conseguir un trabajo, ya no quiero Voy a seguir en esto. renunciar. Y yo le decía a él, no, sigamos. Y habían días igual, al revés. Yo decía, no, estoy mamado de esta vaina, no nos da. Llevamos 2 años perdiendo nuestra vida. Entonces él me decía, no, hagámosle que estamos cerca. Entonces fue un proceso ya de tanta prueba, error, que ya no teníamos emociones. Ya al momento de operar, cuando perdíamos nosotros, ya No, nos ya daba sé. igual. Ya nos No, daba nos igual daba igual. perder. Perdimos. Bueno, miremos a ver qué le podemos mejorar. O sea, obviamente... Las emociones nos daba igual, pero tratábamos de hacer nuestro mejor esfuerzo para buscar algo que nos funcionara. Hasta que llegamos a un punto en el que, venga, ganamos hoy, súper bien, nada, no nos importaba porque sabíamos que mañana íbamos a perder. Sí. Y llegamos al otro día, volvimos a ganar. Venga, ¿qué pasó? Y así duramos nuestra primera semana positiva. No fue con mucho, como con $50, pero Dios mío, para No, nosotros fue un era avance. muy importante porque, bueno, pues sigamos haciendo las cosas así, hasta que ya por fin, nuestro primer mes positivo. Ok. Nuestro segundo mes, nuestro tercer mes. ¿Qué un fue lo mes- que cambió? Lo que cambió fue la psicología. Yo creo que Tú las me estás diciendo, emociones. o sea, la misma estrategia. No. Cambiaste, te leíste un No, libro es de que la psicología estrategia y tiene te que volviste rentable. No, si la Ajá. estrategia no cambia, no, porque no funcionaba, pues entonces vas a perder dinero. Hay que mirar una estrategia que nosotros miramos una estrategia que digamos, venga, pues si esa vaina está subiendo tanto y está subiendo, pues en algún momento va a dejar de subir. Entonces busquemos ventas.
Eso fue lo que nosotros empezamos a ver porque nosotros cometíamos el error O sea, que que todo el ustedes mundo buscan giros cometía. del mercado. Literal, tanto giro como no cogíamos el giro, cogíamos más bien es una, sí, una caída del mercado para después volver a coger un throwback, es decir, que el mercado cayera, llegar otra vez a un punto bajo y subir. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de traders y nosotros cuando iniciamos, tú te refieres a correcciones, nosotros no cogíamos correcciones, cogíamos Pero- la baja de corrección. Cuando el Entiendo, mercado entiendo la bajaba, estrategia, pero por ejemplo cuando hay un cambio, cuando una persona se vuelve rentable, usualmente no solo más allá de que se hace un throwback o usas volumen y a ti Ok. te parece que lo mejor es el volumen y todo lo que usa algo contra el volumen es un idiota, una No. opinión muy personal porque hay gente que otra cosa es le No, funciona. sí, yo- Pero ven acá, yo quiero que me expliquen como qué fue lo que realmente cambió. Tenían malos hábitos, no tenían un plan de trading. Ok, sí, ya. eso fue... Hubo un libro que quizás, no sé, te abrió los ojos Ok. o te leíste un libro de inteligencia emocional que Ok. puede ser muy importante. Ya, ¿Qué fue lo que pasó? Te explico. Realmente es muy diferente, en este caso, las inversiones al trading. El trading es muy emocional. Digamos que la metodología es lo más sencillo de uno probar. Haz un backtesting, te funciona, perfecto. Realmente, cuando empezamos a ser rentables, llegó un punto en el cual nos dimos cuenta que era más importante en la administración de riesgo que realmente uno simplemente ingresar y poner stop loss. Llegó un punto en el cual nosotros entendimos que a la final esto es variable, se ganará y se perderá. No puede haber desquite del mercado. Fue, digamos, una reflexión muy fuerte que hicimos mi hermano y yo un fin de semana, en el cual ya nos quedaba muy poco dinero. Y ahí tomamos la decisión de decir, ¿qué es todo lo malo que hemos hecho? Esto, perfecto. Hagamos una metodología que sea todo lo contrario a eso. Miremos qué es realmente lo que nos va a funcionar. Y ya simplemente Davis, a mi hermano le digo Davis, si funciona bien y si no, lo cambiamos. Ese fue el punto, como que ya estábamos tan abajo que ya sabíamos que ya lo único que faltaba era simplemente subir. O sea, ya más abajo en donde Yo le tocar dije, fondo. yo le dije no a mi se puede. hermano, yo ya estaba trabajando en ese entonces porque ya tenía que pagar todas las deudas que yo tenía, porque yo saqué mucho dinero prestado para poder como tal sacar este proyecto adelante. Después de esa reunión como medio emocional y espiritual que tuvimos, tomamos la decisión realmente de, ok, simplemente ya nos quedan 500 de los 2.000 que habíamos invertido, ya arriesguemos menos de la cuenta, empecemos a tener un mejor manejo emocional y abramos las operaciones teniendo en cuenta los criterios que ya tenemos escrito en nuestra metodología. Ok. No tuvimos que leer ningún libro porque en ese entonces, en el 2015, no existían tanta libro comercial para esos temas. Los únicos era, por ejemplo, análisis técnico, que eso pues... Exacto, o acciones y bonos que no funcionaban. Entonces en ese momento nos dimos cuenta que a la final la metodología era buena, pero nos faltaba un manejo más emocional. Ok. Lo Interesante, sí. sobreoperábamos. Algo que yo... Es un punto muy común en todos los traders. Yo creo que les a todos les preguntan pasa, cómo sí. lograron la consistencia. Un mejor manejo emocional. Mira, y psicológico, yo te voy a hacer- que yo pienso que al llegar a ese mejor manejo emocional y psicológico también ajusta mucho de lo que estás haciendo en tu estrategia. Mira, y sí, que te el vuelve una problema persona más principal disciplinada. de la gran mayoría de personas que quieren iniciar realmente en este mundo de inversiones es que todos ven redes sociales y quieren ganar lo que se gana X o Y persona, pensando que se van a ganar $1,000, $2,000, $3,000 en un día, en una semana. Pues déjenme Iniciando. aterrizarlos y les voy a decir, esa no es una realidad, aterricen. ¿Cuánto es el detrás que tienen esas personas para realmente llegar a donde están? ¿Cuál es el tamaño de la cuenta? ¿Tú con una cuenta de $1,000 pretendes llegar a $2,000 diarios? No. Realmente lo más importante va a ser es un manejo emocional y que una vez aterrices y que no plantees que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana. Esto, como una carrera profesional, tiene su tiempo. Tú no vas a ir un semestre a la universidad y vas a ver que vas a empezar a hacer, te van a decir, ven, te voy a contratar y te voy a pagar tanto. Si a un No, piloto no le van a decir en un semestre, usted ya puede volar un avión. La todo diferencia es que- un proceso. La diferencia de una carrera profesional y el trading es que una carrera una carrera tradicional y el trading es que una carrera tradicional al final vas a conseguir un empleo y un empleador, ¿no? Pero el no te trading es asegura. una actividad ya independiente. No es Pero seguro. no Por te ejemplo, asegura. yo tengo amigos de la universidad que nos graduamos hace 6, 7 años y tú crees que han conseguido trabajo. Ah, eso también es Dios otra mío, cosa. o sea, Hoy es que en día, una carrera tradicional no te asegura a ti que vayas a tener un trabajo. O sea, lo que dice mi hermano, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Uno no puede pensar que uno se va a volver millonario de la noche a la mañana y lo más importante, independientemente de la estrategia que manejen, es
tener un manejo de riesgo, o sea, un control de capital. Si usted no maneja el riesgo, no puede, yo no puedo tener $1.000 y por cada operación arriesgar 100. Pero cuando tú empezaste el trading, ¿cómo lo veías? Yo lo veía como que una me iba a volver actividad? millonario. ¿Cómo veías el trading cuando iniciaste y cómo lo ves ahora? Mira, te lo voy a decir con el ejemplo que nos pasó mi hermano y yo. Hacíamos proyecciones. Entonces decíamos, vea, si nosotros diariamente nos ganamos el 3% de la cuenta, que es lo que todo el mundo dice, vea, en un año vamos a tener $1.000.000. Ya ahí, ya con eso nos compramos nuestro carro de lujo, 3% nuestra diario. mansión. Sí, éramos así. Y yo creo que todo el mundo es así. De hecho, Sí, todo el ahorita mundo yo es estoy así. muy en contra de todas esta gente que vende estafas. Pero ya va, sígueme Sueños. contando. Bueno, tú veías, entonces en el año. No, yo me imagino no, que los dos se costaron una noche, empezaron a ver las estrellas y Una empezaron a noche, echar no, Y verás esa todos noche los días. se hicieron ricos, weón. No, éramos nosotros amábamos la Q7. Entonces, la Sí, Audi. sí, la Audi, Entonces sí. nosotros éramos, vea, esa Q7 vale $300 millones. Ya en un año, vea, de los 3.000 cojamos 300 para comprar la Q7, una casa de 1.000 millones y nos quedan 1.500 millones. Porque uno piensa así, o sea, uno cuando inicia uno cree que todo esto es fácil, pero no. Claro, pues imagínate nosotros pensando eso al principio y estrellarnos 3 años perdiendo dinero. Mira, Nosotros ¿sabes decíamos, qué? llevamos 3 años donde ni Q7, ni mansión, ni plata, Pero vacía. luego tuvieron como la resiliencia de pasar por ese proceso y Sí. cruzar el puente para llegar al otro lado donde ves el dinero en el trading. Lo que- ¿Y cómo ven ahora, o cómo ves ahora el trading? Mira, No, yo ahora el trading lo diferente. veo más que todo como, la verdad, voy a decir, digamos, algo que digamos, a trabajo. muchos no les va a gustar esta idea. No, si no nos va a gustar, no lo digo. La verdad. Pero yo voy a decirles algo. Entre más tiempo estés en el mercado, más vas a perder. ¿Por qué? Porque ya empiezas a dejar de ser racional y empiezas a ser Irracional. emocional o irracional. Es algo que yo aprendí en el scalping. Yo por eso hoy por hoy mi metodología la baso en hacer una operativa al día. Yo, por ejemplo, voy a decir algo que muchos de pronto no les va a gustar. Yo por operativa arriesgo el 4% de mi capital para ganarme el 2%. Yo por eso puedo decir Duro. que me gano el 25 al 30%, pero yo llegué ahí porque ya tengo un buen manejo emocional. Algo que muchos no piensan es, sí, me gano y retiro toda esta plata. ¿Realmente ustedes saben cuántos son los tributos que tienen que pagar? ¿Realmente ustedes saben cuál es la responsabilidad fiscal que va a tener por retirar cierta cantidad de dinero? Eso es lo que muchos tampoco se preguntan. Pero quiere lo ¿cómo- fácil. Pero ¿cómo ves el trading ahora? Hoy el trading lo veo más que todo como entre menos tiempo esté en la pantalla, tengo más tiempo para mí, más tiempo para seguir estudiando, más tiempo para mis estudiantes, más tiempo para mi familia. Entonces yo traduzco un poco lo que estás diciendo, que ves el trading como una herramienta para obtener libertad. Es que, Es que, es que es la realmente idea. yo creo que eso es lo principal. O Las sea, no personas que... convertirte en un esclavo de la pantalla, sino utilizarla para tener libertad. Es que eso es lo que la persona no y la gente entiende. piensa lo contrario. Mira, Ok. yo antes veía el trading como una salida rápida a hacerme millonario, pero no. Ahora lo veo que es una carrera profesional. Yo lo siento que es una carrera profesional, así no lo haya. Que aunque digamos podamos hacer mucho dinero, si uno no maneja bien las emociones y un control de riesgo, no vas a llegar a ningún lado. Para eso, pues, apague y vámonos. Ok. Lo veo más ahorita. Tú dijiste algo que es muy cierto. La gran mayoría de personas que inician, o muchos que llevan años en esto, se vuelven esclavos a la pantalla. Yo realmente simplemente digo, yo opero en la noche, hora colombiana, de 7 a 8 de la noche, eso es todo. No hago más. Y ya simplemente me dedico a hacer otras cositas que me gustan, estudiar, trabajar, ¿sí? Jugar billar. En otros temas. Me Claro. encanta el billar. Pero Totalmente, es eso. toda la vida. Desde que yo entendí de que entre más tiempo esté en la pantalla, más voy a perder, entendí que me va mucho mejor. Es que uno, Me uno- gusta uno esa se vuelve, reflexión. uno se Ven vuelve acá, quiero hacer esclavo. otra pregunta, porque nos queda poco tiempo. Y quería hacer esta pregunta para terminar de hilar. Luego, fin, cruzaron el puente, ok, ya aprendieron cómo, ya encontraron su método que les funciona a Sí. ustedes y tienen sus rentabilidades, que realmente el tamaño de rentabilidad, eso ya es una cosa muy personal. Genial, de encontrar rentabilidad, que es lo importante. Y cuando llegas a ese punto, ¿qué es mejor para desde su experiencia totalmente honesta? ¿Una cuenta personal o una cuenta financiada? Bueno, en este caso, pues Es un puente también, yo creo. te cuento mi experiencia personal y mi opinión personal. Ok. Tener una cuenta propia básicamente te permite a ti administrar el dinero como tú lo quieras sin tener ningún tipo de regla. De hecho, se siente un poco más sencillo y tú te sientes un poco más libre. ¿Cuál es el problema? Que realmente en mi caso, para invertir en el mercado de futuros,
realmente una cuenta personal paga la licencia de NinjaTrader, son $1,100, y aparte mínimo la inversión requerida, que yo digo deben ser por lo menos de 2.000. Hoy por hoy a la TRM son 12 millones. Hoy por hoy en Colombia muy pocas personas están dispuestas a invertir 12 millones de pesos, que básicamente son 12 salarios mínimos, todo un año de trabajo. Sin saber si va a ser rentable Sin o saber no. si va a ser rentable. Para mí, realmente, manejar una cuenta de fondeo es lo que cualquier persona iniciando tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es una inversión de no sé, $120 que te valga la cuenta de fondeo, o este mes que está en un 40% de descuento, que es mucho más. Y arriesgas menos y empiezas a tener experiencia en una cuenta real. Empiezas a ver que realmente manejar el dinero, por decirlo así, de un fondo, de una empresa de fondeo, no es tan sencillo como se ve. Y el manejo emocional que tienes que tener. Pero ya va, que para llegar allá no hay que pagar 120. Para llegar a la cuenta real hay que pasar la evaluación primero. Así no lo creas, las personas que presentan la prueba de fondeo o la evaluación, es el mismo, es peor o más duro el manejo emocional, porque tienes que cumplir ciertas reglas y lo más importante, cuenta un real. target. Realmente que tú pierdas $2.000 para perder, que es el drawdown máximo, y que tengas que llegar a un target de 2.500, eso es ganarse más del 125 o 120% de la cuenta en un mes. Es una locura. Por eso el manejo emocional, el manejo del capital es mucho mayor a cuando tú ya estás fondeado. Y para mí, cualquier persona que sea capaz de pasar una prueba de fondeo de manera correcta, de manera racional, no haciendo Sí, chambonadas, no haciéndolo por como hacerlo, el chiripazo. está perfectamente habilitado para manejar su propia cuenta. Pero para mí es una inversión que aquellas personas que no la tengan esa experiencia en cuenta real, o que quieren ingresar a este mercado de futuros y quieren realmente ganar una experiencia tanto en la administración de capital, y lo más importante de todo, aparte de la técnica, sino emocional, es mucho más sencillo y mucho más recomendable presentar una evaluación. Desde tu experiencia, desde tu experiencia, que supongo que has tenido cuentas reales, ¿sí? Tengo cuentas Y reales. cuentas financiadas. ¿En cuáles de estas dos has logrado retirar? Bueno, yo he estado fondeado en otras Yo tengo una empresas. teoría. Una teoría, pues, me parece muy real. Y la teoría, rapidito te la cuento en 30 segundos. Que yo siento que cuando uno tiene una cuenta suya, personal, uno siempre quiere llevar esa cuenta a, ponte, abriste tu cuenta con $1.000, por decir algo, y la quieres llevar a 5.000. Y no vas a retirar hasta que llegas a 5.000. ¿Tenías alguna meta así cuando empezaste? Solo respóndeme sí o no. Sí. Sí, ok. Entonces, cuando uno está en una cuenta de fondeo, eso no sucede porque uno apenas hace los primeros 1.000, ya lo retiras. Porque dices, voy a probar si me pagan o no, voy a ver. Sobre todo porque uno quiere testear si es real lo que está del otro lado, y también porque uno debe premiarse uno mismo y pagarse. Y siento que cuando las personas están en un fondo, bueno, siento no, he visto que cuando las personas hacen pruebas de fondeo, cuentas financieras, como que retiran más que en una cuenta propia. Aunque parezca un poco extraño. ¿Tú qué piensas? Lo que pasa es que la cuenta principal, cuando tú la tienes, tú sabes que es tuya, está a nombre tuyo, tú tienes tu licencia, el dinero ahí es tuyo. En una cuenta de fondeo no. A la final puede ser que tú estés operando, pero sabes que la principal persona o ente o persona jurídica dueña es el fondo, no tú. Yo en mi caso, te digo mi experiencia personal, yo lo que hago es llegar a los $8.000, retiro todo, bueno, $10.000 para que me lleguen los $8.000, retiro todo como tal el capital, y hasta ahí generalmente llego con cualquier cuenta de fondeo. Lo que hago con ese dinero es hacer mi propia cuenta ya personal, pago los $1.100 de la licencia, le meto $7.000 ahí y ya estoy con mi propia cuenta, y le digo al fondo, gracias por todo lo que me diste, porque me brindaste una inversión mucho menor para poder llegar a estos 8.000. Pero no piensas que esa actitud, en cierto, o ese comportamiento, primero no favorece a la empresa de fondeo, pero bueno, más allá de eso, es como si tú estás logrando generar un capital de $8.000 en una cuenta financiada, porque habrías de retirarlo y meterlo en una cuenta propia donde no retiras tanto, porque no sigues haciendo lo que estás haciendo, que te está yendo bien, porque no retiras los 8.000, pero sigues operando tu cuenta financiada. Mira, yo te voy a decir algo, yo estoy muy agradecido con YouProfit. Para mí YouProfit es una de las mejores empresas de fondeo, y lo es, ¿sí? No porque está acá, es porque lo es. Ahora, lo que pasa es que voy a decir de pronto algo que no les va a gustar. Es que YouProfit gana más es por las personas que pierden las cuentas de fondeo, no como tal por lo que hagan. Esa es una realidad, porque si nos ponemos a ver estadísticamente, por lo menos el 80% de las personas la pierden, el 20% la pasan. ¿Por qué? No por culpa de YouProfit, es porque realmente son emocionales y piensan que es fácil. Y no Ahora, solo eso, porque pierden la cuenta y pueden pagar un reset, que O ese sea, dinero también lo puede servir a YouPro. Ok, ahora, pero entonces, en dado caso yo te digo, de igual manera, cuando yo retiro esos 8.000 o esos 10.000, claro, no le estoy dando el 20% a la empresa, que es muy cierto, que es lo que ellos dan después de $8.000, es el 100% tu retiro.
Pero ahora yo les digo, en mi caso, ¿sí? Yo lo que hago, en mi caso, tengo mi propia academia, yo los patrocino porque son lo mejor. No es por excusarme, pero no necesariamente tengo que darles el 20% a la empresa. No, claro, no. y vuelvo y lo insisto, para mí es la mejor, pero para mí la empresa de fondeo literalmente es aquella que nos va a permitir realmente a las personas que de pronto no tengan la experiencia y no tengan tanto capital aquí en Latinoamérica, nos va a dar ese peldaño para nosotros realmente empezar a vivir del trading. Y claro, hay muchas personas que simplemente no la retiran por lo mismo. Yo tengo 12 cuentas, la mía propia y la personal, y tienes toda la razón. Lo que pasa es que en mi cuenta personal, yo retiro, por ejemplo, es el 20% mensual de mis ganancias. Mientras que en la de fondeo, no, la tengo ahí como un ahorro y sigo facturando. Ok, entonces, bueno, muchachos, para terminar, les quiero hacer 5 preguntas rápido. Dale. Entonces haremos 1, 2, 3, 4, 5, 3 y 3, ¿va? 600. Vamos a probar la rapidez mental y qué tan buenos son en las matemáticas. ¿Están preparados? Bueno, Vamos allá. Pero es que tú no para el futuro, ¿no? pero tengo idea. ¿Futuros o acciones? De todo, pero tengo idea. No, tienes que responder una o la otra. ¿Futuros o Acciones. acciones? ¿Velas o TICs? Velas. ¿Stop por ATM o manual? ATM. Ok, ¿swing trading o day trading? Scalping, day trading. ¿Y para ti? ¿Swing trading o day trading? Swing trade. ¿Cuenta personal o cuenta de fondeo? Tiene que ser rápido. Si no tienes capital, fondeo. Personal. No, pero sin pero. ¿Cuenta personal o cuenta de fondeo? Fondeo. ¿Cuenta personal? Personal. Ok. ¿Y full time trader o part time? Part-time. Part-time. Part time trader. Ok, ya está. Muchas gracias. Gracias, Diego. Nada, muchas gracias por haberme venido a participar en el podcast de YouProfit Feeling the Target. Pueden escucharnos en nuestras redes en Spotify y pueden seguirnos en Instagram @YouProfitTrader con R y YouProfit y @YouProfitOficial. Espero que les haya gustado esta conversación, este podcast. Y nada, Encantado. Gracias por la invitación, la verdad. Muy agradecidos. Muchas Y gracias. esperamos Habla volverte mucho, pero pronto. bueno, ya. Miguel y David, muchas gracias por venir. Diego, gracias a ustedes. Gracias a ustedes y a todo el equipo.